Nos dan el siguiente problema que nos da como condición que E es excentro y te dan justamente esta gráfica de aquí, donde te piden lo que sería hallar X. Entonces, tú ves la gráfica y lo primero que harías, en caso no sepas las propiedades, sería directamente pasar al siguiente problema. Pero acá vamos a evitar ese caso. Acá, si nos dan que un punto es excentro, vamos a tener que ubicar primero que nada el punto, ¿no? En este caso el punto sería acá. Y si te dicen que esto de acá es excentro, quiere decir que esto de acá va a dividir en ángulos iguales a lo que sería tanto a esto, claro, pues acá estaría la línea, entonces sería acá. Estos ángulos acá van a ser iguales. Y acá se va a cumplir lo mismo. Acá vamos a tener un ángulo alfa, acá vamos a tener un ángulo alfa, que van a ser iguales. ¿Por qué? Porque así se forma el excentro. Y ahora nos faltaría trazar una línea más, que estaría justamente por este lado, hasta acá. Esto de acá te llegaría a ¿qué? A formar el excentro, ¿no? Y acá obviamente se forman ángulos iguales. Pero si tenemos teta, entonces en este lado va a ser teta medios, ¿cierto? Y por este lado, ¿qué va a ser? Teta medios. Muy bien, mi estimado, tenemos teta medios, y acá date cuenta de algo. Fíjate primero que nada en lo que teníamos al inicio. Vamos a armarlo de esta forma. ¿Qué se cumple si tenemos ángulos opuestos iguales? Tenemos lo que sería el denominado paralelogramo. ¿Y qué se cumple en un paralelogramo? Recuerda que en un paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales claro, paralelos. En este caso, estos lados de acá vendrían a ser iguales y paralelos, y acá estos lados de acá serían iguales y paralelos. Entonces, como dije, los ángulos opuestos son iguales, entonces quiere decir que si acá es beta, acá también es beta, ¿cierto? Muy bien, entonces ese criterio vamos a justamente expresar mediante la siguiente figura. Acá, por ejemplo, tenemos tita. Si acá se divide a tita en dos partes, acá también se va a dividir a tita en dos partes. ¿Te das cuenta? Dos tita, bueno, tita medios, tita medios. Ok, listo. Tenemos tita medios, tita medios. Ahora, no te dan ninguna condición más, así que simplemente nos tocaría aplicar lo que serían algunos conocimientos básicos, como sería en este caso la aplicación de lados iguales, ¿no? En este caso, si tenemos dos ángulos que son iguales, quiere decir que este triángulo es un isósceles, ¿no? Entonces vamos a trazarlo de esta forma. Acá tenemos iguales, iguales. ¿Te das cuenta? Tenemos lados iguales. Pero date cuenta de algo. ¿Qué se cumple cuando te dicen que un punto es excentro? Date cuenta. Acá tenemos esto y bueno, la imagen está así, ¿no? Sí, acá estaría. Ahí está. Muy bien, gente, nos dan el siguiente gráfico, ¿no? Bueno, estamos plasmando justamente una parte de esta imagen aquí. Acá que tenemos el ángulo tita medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que lo hemos partido por la mitad, ¿cierto? Acá está la línea imaginaria que hemos hecho. Entonces acá tenemos tita medios, acá tenemos ¿qué? Tita medios. Pero ¿qué se cumple siempre cuando tenemos un excentro? Que siempre este ángulo de acá va a ser el doble de este. Entonces quiere decir que si acá es tita medios, acá es tita. Entonces eso es justamente lo que vamos a aplicar en este lado. Si acá es tita medios, acá es 2 tita. Recuerda que el problema te dice que esto es excentro del triángulo ABC. ¿Ya? Entonces tiene que decirte siempre de qué triángulo estás hablando. Entonces, para poder justamente ubicar lo que sería el doble del ángulo de aquí, que en ese caso sería tita, ¿no? Entonces acá tenemos tita. Muy bien, con ese criterio ya tendríamos justamente dos ángulos iguales, ¿cierto? Acá tenemos tita, entonces estos ángulos de acá son iguales. Estos lados, perdón, de acá son iguales. Entonces, fíjate bien, ¿qué tenemos acá? Lado igual, lado igual, lado igual. Entonces ahora vas a darte cuenta de algo. ¿Qué pasaba si teníamos este teorema? ¿Qué pasaba si teníamos este teorema? A ver, un toque lo he dibujado mal. A ver. Ya está. A ver. Muy bien, tenemos esto de acá que es igual a esto y que es igual a esto. Y acá tenemos, por ejemplo, 2 tita. Esto acá lo completamos.
Sí, sí, lo completamos y acá estaría, bueno, acá sería esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasaba cuando tenías este caso de aquí? Acá vamos a poner 2 tita y acá vamos a poner 2 alfa. ¿Ok? Recuerda que si teníamos este caso donde se presentan justamente tres lados iguales que son adyacentes, este ángulo de acá va a pasar acá, pero no va a pasar acá exactamente como 2 tita, sino va a pasar directamente como su mitad. Entonces acá va a ser tita. Y también se cumple lo mismo con este ángulo de aquí. En este caso no va a pasar como 2 alfa, sino va a pasar como alfa. Entonces, esto de acá es justamente lo que vamos a aplicar aquí. Date cuenta de dónde tenemos ubicado esto. Lo tenemos ubicado en esta parte de aquí. Lado igual, lado igual, lado igual. Entonces, fíjate bien. Entonces tendremos que mirarlo desde este lado. Acá tendría que estar el ángulo doble, ¿no? Y si en este caso tenemos a tita medios, recuerda que acá va a ser el doble. Entonces quiere decir que en este lado no va a ser, bueno, en este caso hemos colocado alfa como provisional, ¿no? Pero nada tiene que ver con un dato del problema, ni mucho menos. Entonces acá tendría que ser el doble, ¿sí o no? Tendría que ser tita. Entonces fíjate, ¿qué tenemos acá? Tenemos tita. ¿Y qué tenemos? Tita. Quiere decir que esto de acá es igual a esto. ¿Y qué se cumple aquí? Fíjate lo que hemos armado aquí. Tenemos un triángulo equilátero, ¿sí o no? El triángulo BCE vendría a ser equilátero. Entonces vamos a ponerlo de esta parte. Triángulo BCE es equilátero, ¿no? Lo tenemos de esta forma. Y que se cumple en un triángulo equilátero que todos sus ángulos internos que son 60 grados. Entonces, si tita, que está dentro y es un ángulo dentro del triángulo equilátero, ¿a qué vendría a equivaler? Vendría a equivaler a 60, ¿cierto? Y tita, perdón, vendría a equivaler a 60. A ver, un toque. Tita vendría a equivaler a 60 grados. Y si tita equivale a 60, date cuenta de acá, date cuenta que en esa parte de acá, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo. Quiere decir que la suma de x más tita vendría a ser 90 grados, ¿cierto? ¿Recuerdas qué era lo que pasaba cuando tenías dos ángulos agudos y aparte dentro de un mismo triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90? Se cumple de que estos ángulos de acá van a sumar 90. ¿Por qué? Porque fíjate lo que hacemos acá. Los ángulos, suma de ángulos internos vendría a ser, sí o no, que 180. Si sumamos los internos de este triángulo de aquí sería 180. Por ende, si pasamos a restar sería 90. Quiere decir que x más tita sería 90. Y si x más tita es igual a 90, simplemente reemplazamos con este dato que hemos hallado. Tenemos 60, lo pasamos a restar, entonces x ¿cuánto te queda? Te queda 30. Y ese es el dato que justamente te piden y la respuesta al problema número no recuerdo. Pero de este modo es que sale así, usando algunas formulitas de lo que sería el tema de triángulos, ¿no? Que en este caso es un tema fundamental para poder entender el problema. Espero que te haya gustado y si te sirvió, espero que compartas el video, le des me gusta y podamos llegar a más personas. Gracias.